Hola, en este video explicaremos y hablaremos sobre la lectura The Costs of Soil Erosion, publicada por la revista brasileira de Ciência do Solo, en el cual el objetivo fue el estudio de los costos de la erosión del suelo. La erosión y la desertificación son fenómenos ligados a unas condiciones climáticas específicas, generalmente en épocas secas, y adicionalmente se ocasionan a cambios físico-químicos del suelo inducidos por actividades humanas inadecuadas. Algunas estimaciones indican la cantidad de recursos gastados en el proceso de degradación del suelo, elevando la necesidad de conservación del suelo. Los costos in situ o en sitio afectan directamente a las unidades de producción, mientras que los costes externos suponen una carga para el medio ambiente, la economía y la sociedad. Además, estimar los costos de la erosión del suelo debería ser efectivo para los productores agrícolas, la sociedad y el gobierno para la necesidad de medidas que pueden ser implementadas para controlar la erosión. Entre las diversas estimaciones de los costos de erosión del suelo entre 1933 y 2010, la cifra más alta fue de 45.500 millones de dólares anuales para la Unión Europea, y para Estados Unidos fue de 44 millones de dólares anuales. En Brasil, las estimaciones para el estado de Paraná indican un valor de 242 millones de dólares al año, y para el estado de Sao Paulo de 212 millones de dólares anuales. Estas cifras muestran sobre todo que las medidas de conservación deben ser implementadas para que la producción de cultivos y ganadería sean sostenibles. Los estudios de Bennett, Ellison, Bertoni y Lombardinetto nos dicen que la erosión del agua afecta a la mayor parte del planeta y también altera del suelo, reduciendo su fertilidad y como resultado directo la productividad del suelo. La erosión comprende el desprendimiento, transporte y posterior depósito de materiales de suelo o roca por acción de la fuerza de un fluido en movimiento. Puede ser generada tanto por el agua como por el viento. Los primeros proyectos de investigación se centraron en tratar de medir las pérdidas del suelo en una variedad de condiciones experimentales a partir de 1933. Se cambió el enfoque y se emprendió un estudio nacional para medir y clasificar la intensidad de la erosión del suelo. Algunos problemas gubernamentales de conservación de suelos implementado en tierras privadas en un esfuerzo por ayudar a proteger y mejorar la tierra, siguiendo un enfoque keynesiano de la política económica. Bennett convenció a la administración para adoptar una política de incentivos para la conservación del suelo en 1935. Las pérdidas que genera la erosión del suelo son los efectos in situ o en sitio. Estos afectan directamente a las tierras cultivables, principalmente a través de la pérdida de destrucción o materia orgánica y nutrientes. También conducen a una caída de la profundidad del suelo cultivable y la humedad disponible para las plantas. Como resultado, causan la limitación a lo que no pueden crecer, y los costos también aumentan en los gastos en fertilizantes para mantener la productividad. Podemos ver, o además, que existen otros impactos de producción, como los costos adicionales para el riego, costos de replantación, pérdidas de inversión en sistemas de producción que se vuelven ineficientes en suelos de erosión acelerada y los costos de mano de obra para daños causados por la erosión del suelo. Además, las personas que ganan la vida en actividades rurales se convierten gradualmente más pobres como resultado de la continua erosión del suelo. En zonas donde la erosión del suelo limita la producción, el trabajo agrícola y la inversión deja de valer la pena, causando que los trabajadores y sus familias emigren a los centros urbanos. Una de las principales consecuencias de la erosión en el suelo es que provoca la pérdida de los suelos fértiles, y estos suelos llegan a degradarse hasta convertirse en desiertos. Por eso es muy importante tomar medidas de prevención y de recuperación de los suelos erosionados. Las plantas y vida silvestres que dependen de estos ecosistemas se ven negativamente afectados. Económicamente, la pérdida de estos ecosistemas deja a las zonas costeras más vulnerables a los daños de las tormentas y las mareas de tempestad. Algunos análisis que se pueden tener sobre la problemática ambiental que estamos enfrentando y que hemos enfrentado por un largo periodo son la destrucción de la capa de ozono, el calentamiento de la tierra, la lluvia ácida, la disposición final de los desechos tóxicos
contaminación de suelos, aguas, plantas, animales y seres humanos por el efecto de plaguicidas, destrucción de los bosques y selvas tropicales, deforestación para el desarrollo de proyectos de infraestructura y transporte. Además, las principales afectaciones al ambiente global se expresan en el agotamiento de recursos naturales renovables y no renovables, en la distribución ecológica desigual del consumo de energía entre países y la disminución de la capacidad del sistema ambiental planetario para asimilar los desechos producidos por la sociedad. Un importante problema ambiental mundial es el caso del desequilibrio en la atmósfera, el cual es causado por gases de efecto invernadero, el cual empezó a inducir cambios en los patrones del clima global. Y otro punto muy importante es el dióxido de carbono, el cual es generado por el uso de los combustibles fósiles. Podemos observar o podemos ver algunas soluciones para estos problemas, como la restauración de humedales, los cuales protegen los ecosistemas más vulnerables a la erosión del suelo, tales como llanuras de inundación, que absorben el exceso de agua y desaceleran el flujo sobre la superficie terrestre, evitando así la erosión eólica. La siembra de árboles y colaborar en el mantenimiento de las áreas verdes es muy importante, como no utilizar productos que contienen contaminantes como desodorantes, sprays, gasolinas con plomo, entre otros. Y si utilizamos vehículos o si se utilizan, podemos regular periódicamente la combustión del motor para evitar la producción de gases tóxicos, lo cual ayuda a mejorar para la capa de ozono. Se deben usar alternativas menos contaminantes como abonos orgánicos en lugar de los sintéticos. Transformar los desechos urbanos orgánicos en abonos, teniendo en cuenta los protocolos de Montreal y Kioto, que son sistemas de controles implementados para la erosión, los cuales son cubiertas orgánicas convencionales, revestimiento orgánico suelto, red para el control de revestimientos orgánicos y manto de refuerzo de la vegetación. Bueno, espero que este video les haya servido. Este video fue presentado por el estudiante Juan Pablo Infante Roballo, programa Contaduría Pública. Gracias.